¿Alguna vez has sentido que no estás solo? Hoy te llevaré a través de 10 historias sobrenaturales que sucedieron en España, México y Estados Unidos. Lugares donde la realidad y lo inexplicable se mezclan. Desde sombras que se mueven solas hasta presencias que desaparecen frente a tus ojos. Cada relato te hará cuestionar lo que creías conocer. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias no solo te sorprenderán, sino que te pondrán los pelos de punta. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias sobrenaturales, dejar tu like para apoyar nuestro contenido y contar en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable. Historia 1. La sombra que se proyectaba sola en Salamanca. Una figura en la pared se movía sin nadie frente a la luz. Me llamo Daniel Ortega. Soy fotógrafo y siempre he sentido una fascinación por los lugares antiguos y cargados de historia. Llegué a Salamanca a finales de otoño, atraído por sus calles empedradas y su arquitectura que parecía resistir el paso del tiempo. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la Plaza Mayor, en un edificio del siglo XVIII que conservaba aún vigas de madera y techos altos con molduras. La primera noche todo parecía tranquilo, el silencio de la ciudad apenas interrumpido por el eco lejano de pasos de turistas tardíos o por el sonido de los gatos callejeros. Encendí una lámpara de escritorio y mientras revisaba mis fotografías del día, noté por el rabillo del ojo un movimiento extraño en la pared frente a mí. Al girar completamente, no había nadie, pero la sombra estaba ahí, clara, nítida, como si una figura humana se proyectara desde algún lugar fuera de mi vista. Lo curioso es que la luz provenía únicamente de la lámpara, ubicada detrás de mí, y la sombra se movía de manera autónoma, alejándose y acercándose a la pared, como si respirara o caminara en silencio. Intenté racionalizarlo, pensando que tal vez la madera de la pared deformaba la luz o que mis ojos jugaban trucos debido al cansancio. Apagué la lámpara y encendí la luz principal del apartamento, la sombra desapareció, pero un frío repentino recorrió la habitación, y el ambiente quedó cargado de un silencio que parecía esperar algo. Los días siguientes, cada vez que regresaba del centro de Salamanca, la sombra aparecía nuevamente. No había patrón, a veces a mediodía, a veces cerca de la medianoche. Intenté grabarla con mi cámara, pero nunca aparecía en las fotos ni en los vídeos. Lo único que captaba era la pared vacía. Incluso colocaba luces de diferentes ángulos, pensaba que quizás la lámpara anterior proyectaba algo extraño. Pero nada funcionaba, la figura siempre parecía moverse sola, independiente de la fuente de luz. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera, me quedé frente a la pared sin encender luces. La figura apareció lentamente, más definida que nunca, y esta vez su forma parecía masculina, con hombros marcados y una postura erguida. Sentí un peso en el pecho, un nudo en la garganta, y un escalofrío que recorría cada músculo. Tragué saliva, tratando de no mostrar miedo, y de repente, la sombra comenzó a acercarse hacia mí, aunque no había suelo, ni cuerpo visible detrás de ella. Mi instinto fue retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La sombra se detuvo a escasos centímetros de mi rostro, y en un instante que duró una eternidad, sentí que me miraba directamente. Fue entonces que comprendí que no estaba sola en ese edificio, que de alguna manera, algo de otra época o dimensión habitaba ese espacio. Desde esa noche, dormí con la luz encendida, cerré las cortinas y cada sonido del edificio me hacía sobresaltar. A veces, en el pasillo, percibo una presencia que se mueve con pasos silenciosos, y cada vez que enciendo la lámpara en mi escritorio, la sombra reaparece, proyectándose en la pared como si tuviera vida propia, como si recordara algo que yo jamás podría comprender. La gente de Salamanca me ha dicho que muchos edificios antiguos conservan energías, ecos del pasado que no se han ido. Yo no sé si se trata de eso, pero la sensación de ser observado nunca desaparece. Cada noche, mientras la ciudad duerme, la sombra camina sola, y yo, atrapado en mi curiosidad y mi miedo, sigo observándola, intentando descifrar quién o qué es, consciente de que quizás nunca tendré una respuesta, pero incapaz de apartar la mirada de esa silueta que desafía toda explicación y que ha convertido mi experiencia en Salamanca en algo que ni el tiempo ni la lógica pueden borrar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias sobrenaturales, dejar tu like para apoyar nuestro contenido y contar en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable.
Historia 2. El hombre que comía solo en un restaurante vacío de Puebla. El mesero asegura que nadie más entró. Me llamo Ricardo Morales. Soy periodista y siempre he sentido un interés especial por los misterios urbanos y los lugares que guardan secretos inexplicables. Durante un viaje de trabajo a Puebla, decidí explorar la ciudad fuera del bullicio turístico y terminé caminando por una zona antigua, llena de calles empedradas, fachadas coloniales y un silencio extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Encontré un pequeño restaurante, casi escondido entre dos edificios, con una fachada de madera oscura y un letrero antiguo que apenas dejaba leer Restaurante El Rincón de la Luz. Al entrar, lo primero que noté fue que el lugar estaba completamente vacío, no había mesas ocupadas, ni otros clientes, ni siquiera un murmullo de conversaciones lejanas, solo un aroma tenue a comida recién hecha y especias que flotaban en el aire. Un mesero apareció de repente desde la cocina, un hombre mayor de rostro curtido, que me sonrió con amabilidad y me indicó una mesa cerca de la ventana. Pedí un plato de mole poblano, y mientras esperaba, noté que el restaurante tenía una disposición extraña. Las sillas estaban perfectamente alineadas. Las servilletas dobladas con precisión casi obsesiva y un silencio absoluto que se sentía pesado, como si las paredes absorbieran cualquier sonido. De pronto, lo vi. Un hombre sentado solo en una mesa al fondo del salón. Su figura era alta, delgada. Vestía un traje oscuro y su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la luz que entraba por un ventanal. Parecía concentrado en su comida, moviendo lentamente el tenedor mientras miraba al plato. Lo extraño era que, aunque el restaurante estaba vacío y yo estaba allí, ninguna otra persona parecía notar su presencia. Incluso el mesero, que había traído mi comida con rapidez, no hizo referencia alguna al hombre. Intenté observarlo mejor, pero cada vez que me acercaba la mirada, el hombre parecía más distante, como si se desvaneciera en el aire. No podía escuchar ningún sonido proveniente de él, ni masticaba, ni respiraba audiblemente, nada. La escena se repetía cada vez que parpadeaba, como si mi mente jugara con la realidad, pero cada detalle era demasiado nítido para ser imaginación. Mi curiosidad me llevó a preguntar al mesero si ese cliente había pedido algo antes, si solía venir regularmente. El hombre me miró con una expresión extraña, una mezcla de miedo y respeto, y respondió con voz baja: «No ha entrado nadie más desde hace meses. Nadie más ha estado aquí». El comentario me heló la sangre. ¿Cómo podía haber alguien comiendo si no había nadie registrado en el restaurante en todo ese tiempo? Mi instinto periodístico me hizo levantarme lentamente y caminar hacia él, intentando captar algún detalle. Su rostro, sus manos, cualquier indicio de realidad. Pero al acercarme, la silla estaba vacía. La mesa seguía puesta con platos que olían a comida recién servida, pero el hombre que había estado allí, el que había movido el tenedor con tanta naturalidad, había desaparecido sin dejar rastro. El mesero me observaba en silencio, y por primera vez noté que su mirada no estaba dirigida a mí, sino al fondo del salón, donde la mesa vacía parecía irradiar un frío que se metía bajo la piel. Decidí quedarme hasta tarde, con la esperanza de comprender lo que había ocurrido. Cada hora que pasaba, el restaurante permanecía igual, vacío, silencioso, solo interrumpido por el eco de mis propios pasos y por el murmullo lejano de la cocina. Y entonces lo vi otra vez, a la misma hora que antes, sentado exactamente en la misma posición, comiendo de manera tranquila, ignorándome por completo. Intenté tomar fotografías, grabar vídeo, cualquier prueba tangible de su existencia, pero mi cámara no captaba nada. La mesa aparecía vacía en las imágenes, como si mis ojos fueran los únicos capaces de percibirlo. Con el paso de los días, regresé al restaurante varias veces, siempre a la misma hora, siempre buscando a aquel hombre. Cada visita repetía el mismo patrón: estaba allí, solo, comiendo, ajeno a todo, y cada intento de registrar su presencia fallaba. Los clientes que ocasionalmente pasaban por la calle comentaban sobre el restaurante, pero nunca lo mencionaban, nadie parecía notar que algo extraordinario sucedía dentro. La sensación que me dejó fue la de una realidad paralela superpuesta a la nuestra, un visitante que cruzaba los límites del tiempo y del espacio sin ser detectado por nadie más que por mi mirada. El mesero nunca ofreció explicaciones, solo me observaba, con una mezcla de preocupación y aceptación resignada, como si entendiera algo que yo jamás podría comprender. Desde entonces, cada vez que pienso en Puebla y en aquel restaurante escondido,
Siento un escalofrío profundo y un respeto silencioso por lo que no podemos explicar. Nunca volví a ver al hombre en otro lugar, ni en otra ciudad, su presencia quedó confinada a ese espacio, consumiendo su comida en soledad, invisible para todos, excepto para mí. El único testigo de un fenómeno que desafía la lógica y que convierte la quietud de un restaurante vacío en un escenario donde lo imposible se vuelve tangible. La ciudad continuó con su rutina, sus calles llenas de vida, pero yo sabía que allí, entre mesas alineadas y el aroma a especias, algo persistía en silencio, recordándome que no todo lo que vemos es real y que a veces, la soledad puede habitar con nosotros de maneras que la mente humana no logra comprender. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias sobrenaturales, dejar tu like para apoyar nuestro contenido y contar en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable. Historia 3: el parque de atracciones abandonado que volvió a encenderse en Nevada. Todas las luces y juegos se activaron a medianoche. Mi nombre es Laura Sánchez, soy documentalista y durante años he sentido fascinación por los lugares abandonados, aquellos que guardan ecos de risas, gritos y sueños que el tiempo olvidó. En un viaje por Nevada, escuché rumores sobre un parque de atracciones cerrado desde hacía décadas, conocido como Silver Dreams. Las historias locales hablaban de accidentes, desapariciones misteriosas y de trabajadores que juraban haber escuchado risas cuando el lugar estaba completamente vacío. Al llegar, la primera impresión fue desconcertante: rejas oxidadas, carteles caídos, carruseles cubiertos de polvo y óxido, la noria inmóvil apuntando al cielo como un esqueleto silencioso. Todo parecía muerto, pero un aire pesado y expectante lo envolvía. Decidí visitarlo a la noche, cuando la ciudad cercana dormía, con la intención de capturar fotografías nocturnas y sentir el ambiente sin interferencias. Al caer la medianoche, mientras caminaba por el camino principal del parque, escuché un zumbido eléctrico que me hizo detenerme en seco. Las luces del carrusel se encendieron, parpadeantes, iluminando los caballos de madera con un brillo fantasmal. Un segundo después, la noria empezó a girar lentamente, sin viento, sin nadie en los asientos, produciendo un chirrido metálico que resonaba por todo el parque. Intenté racionalizarlo, pensando que algún sistema automático se habría activado, pero sabía que el lugar estaba clausurado, sin electricidad, aislado del mundo moderno. Cada juego parecía cobrar vida, las ruedas chocaban, los autos chocadores emitían sonidos de motor fantasma, y la música que solía acompañar el parque resonaba débil pero claramente, una melodía antigua, desafinada, que se repetía una y otra vez. Caminé entre los juegos, sintiendo que cada paso despertaba algo que había estado dormido durante décadas. La sensación de ser observado era constante, sombras se movían entre la estructura oxidada, y aunque no veía a nadie, escuchaba pasos, risas lejanas y murmullos que parecían provenir de todas direcciones. Encontré una antigua taquilla con boletos amarillentos, todavía apilados en su lugar, y al tocar uno de ellos, un escalofrío recorrió mi espalda. El papel parecía vibrar, como si tuviera vida propia, y el olor a pólvora y algodón de azúcar mezclado con humedad me envolvió, llevándome a recuerdos de mi infancia en parques lejanos. Intenté grabar vídeo con mi cámara, pero cada archivo mostraba el parque vacío, inmóvil, sin luces, como si mi experiencia no hubiera ocurrido realmente. Solo mis ojos podían percibir la actividad, la energía que parecía emanar de cada juego y estructura. La noche avanzaba y la sensación de irrealidad aumentaba, las atracciones se encendían y apagaban por sí mismas, las sombras se alargaban y se acortaban, y el sonido de la música se transformaba en un susurro que parecía llamarme por mi nombre. Decidí seguir el camino hacia la montaña rusa, donde las historias locales decían que ocurrían los eventos más extraños. A medida que me acercaba, el viento se detuvo, el parque quedó en un silencio absoluto y luego, de manera súbita, la montaña rusa se llenó de gritos y risas, aunque los vagones permanecían vacíos. El miedo se mezcló con la fascinación. Sentía que estaba presenciando algo que iba más allá de la comprensión humana. Intenté marcharme, pero cada vez que giraba la cabeza, parecía que las luces me guiaban hacia el centro del parque, hacia un carrusel que giraba lentamente, como si marcara un ritual silencioso. Los murmullos se convirtieron en voces claras, llamándome a un juego, invitándome a subir, prometiendo diversión y peligro a partes iguales. Finalmente, al amanecer, todo desapareció, las luces se apagaron, la música se detuvo,
La noria se inmovilizó y el parque volvió a la quietud del abandono. Sentí que había sido testigo de algo imposible, una manifestación de recuerdos atrapados en la materia, de energías que nunca habían querido desaparecer. Regresé a la ciudad con imágenes vacías, sin pruebas tangibles, pero con la memoria intacta de cada sonido, cada luz, cada sombra que danzaba en Silver Dreams. Nadie me creyó, y aunque algunos turistas comentaron sobre la fama del parque, nadie entendía lo que había presenciado. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho la música de la noria girando, los gritos de los vagones vacíos y siento la presencia de aquel parque que no pertenece al tiempo. Un lugar donde la diversión se ha vuelto un eco persistente de lo que una vez fue y que, por alguna razón inexplicable, todavía camina entre la realidad y el recuerdo, encendiéndose cuando nadie lo espera y mostrándome que lo imposible puede existir, incluso en un desierto de Nevada, bajo el silencio de la noche y la mirada invisible de quienes ya no están. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias sobrenaturales, dejar tu like para apoyar nuestro contenido y contar en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable. Historia 4. La voz infantil que cantaba en un convento de Córdoba. Nadie en el lugar ha visto niños desde hace décadas. Me llamo Elena Ruiz. Soy historiadora y siempre me ha atraído explorar lugares religiosos antiguos, especialmente conventos y monasterios con siglos de historia. Durante un viaje a Córdoba, fui invitada a documentar el convento de Santa Clara, un edificio imponente que conservaba sus muros originales, arcos de piedra y claustros silenciosos donde la luz se filtraba apenas por las ventanas altas. La primera noche que dormí en las dependencias del convento, mientras revisaba mis notas y fotografías en una habitación que había sido utilizada por las monjas durante el siglo XIX, escuché algo que me hizo congelar, una voz suave, clara, cantando una melodía infantil que no reconocía pero que parecía antigua, casi un eco de otra época. Al principio pensé que provenía de fuera, tal vez de algún turista o vecino, pero el sonido no cesaba, se movía por el convento, entre los corredores y los patios interiores, como si flotara sin origen, llenando cada rincón de un aire frío y húmedo. Decidí salir de la habitación, caminando lentamente, tratando de localizar la fuente, pero el canto siempre estaba justo delante de mí, y cuando giraba, parecía avanzar hacia otra dirección. El eco resonaba por los muros de piedra, y cada nota que entonaba la voz parecía mezclarse con los susurros del viento que entraba por las ventanas. Lo más perturbador fue descubrir que el convento llevaba décadas sin niños, desde hacía más de 50 años. Las monjas mayores habían confirmado que ninguna actividad infantil había ocurrido allí. Aún así, la voz era inconfundible, pequeña, dulce, llena de un ritmo inocente que contrastaba con la atmósfera pesada y cargada de historia que impregnaba las paredes. Caminé por los claustros, observando los antiguos muebles, las bancas gastadas y los tapices cubiertos de polvo, intentando comprender cómo algo así podía existir en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El canto se intensificaba y se volvía más melancólico, como si alguien recordara su infancia perdida o intentara comunicarse con los vivos desde otra dimensión. Intenté grabar con mi cámara de vídeo, pero al reproducir la grabación, no había sonido alguno. Solo el silencio habitual del convento vacío, como si mi mente fuera la única receptora de aquella presencia. Cada noche la experiencia se repetía, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche, cuando el viento soplaba por los pasillos y el frío calaba los huesos. La voz comenzaba a entonar canciones diferentes, algunas alegres, otras tristes, y parecía responder a mis propios movimientos, como si supiera exactamente dónde me encontraba. Una vez decidí sentarme en el altar mayor, esperando que la voz se acercara más, lo hizo, y por un instante, tuve la impresión de ver un pequeño reflejo de luz sobre el suelo, como si una figura diminuta caminara entre los rayos de la luna que entraban por los vitrales. Mi corazón latía con fuerza, la sensación de estar observada era absoluta y, al mismo tiempo, sentí una especie de paz inquietante, como si la presencia de ese niño, o lo que quedaba de él, quisiera recordarme algo importante del pasado, algo que se había perdido entre las piedras y los ecos del convento. Con el paso de los días, hablé con algunas monjas y vecinos del lugar, todos coincidían en que nadie había visto niños allí por generaciones, pero algunas aseguraban que sentían la energía de los pequeños al caminar por ciertos pasillos, especialmente por la noche, y que a veces escuchaban risas que no tenían explicación. Yo misma llegué a experimentar escalofríos, sensaciones de manos invisibles rozando mis hombros, y un perfume tenue, dulce,
como de galletas recién horneadas, que aparecía sin motivo. Cada experiencia me llevó a comprender que el convento guardaba memorias, recuerdos encapsulados en los muros, voces que se negaban a desaparecer, y que esa voz infantil cantando en la oscuridad no buscaba asustar, sino recordar, comunicar y permanecer viva a través de quienes tenían el valor de escucharla. Desde mi última noche en Córdoba, llevo conmigo la certeza de que ciertos lugares conservan la esencia de quienes habitaron en ellos, y que incluso cuando la historia oficial dice que nadie más está presente, la memoria de los niños, de sus risas, sus juegos y canciones, puede manifestarse de formas imposibles de ignorar, recordándonos que lo que percibimos con los sentidos no siempre define la realidad y que algunas voces, por más antiguas y olvidadas, siguen cantando en la penumbra para quien quiera escuchar. Historia 5. El huésped que desaparecía de las cámaras en Cancún aparece en persona, pero no en las grabaciones. Me llamo Javier López, soy recepcionista en un hotel boutique en Cancún, especializado en turistas que buscan privacidad y exclusividad. Mi trabajo siempre ha sido rutinario, atender reservaciones, entregar llaves, coordinar servicios y supervisar que todo funcione sin contratiempos. Sin embargo, hace unos meses, algo cambió. Un huésped llegó a última hora, solicitando una habitación frente al mar. No proporcionó muchos datos personales y pagó de manera inmediata en efectivo. Todo parecía normal hasta que revisé las cámaras de seguridad para confirmar su ingreso. Las imágenes no mostraban a nadie entrando por la puerta del lobby. Pensé que era un error técnico y continué con mi turno. Esa misma noche, mientras hacía la ronda habitual por los pasillos, lo vi caminando por el corredor hacia su habitación. Su porte era tranquilo, elegante, y no parecía notar mi presencia, como si no hubiera cámaras ni testigos. Me quedé observando, intentando racionalizar la situación. ¿Había un fallo en el sistema de cámaras? ¿Se trataba de algún tipo de ilusión óptica? La habitación estaba asignada correctamente en el sistema, pero ninguna grabación mostraba al huésped caminar por los pasillos, ingresar al ascensor o siquiera pasar frente a la recepción. Durante los días siguientes, situaciones similares se repitieron. Lo veía desayunando en el restaurante, tomando el sol en la playa privada del hotel, e incluso utilizando el gimnasio. Siempre en persona, interactuando de manera normal con el entorno, pero nunca aparecía en ninguna grabación de seguridad. Intenté hablar con él, pero siempre me respondía con frases cortas y evasivas, y su mirada parecía observar algo que yo no podía ver. Cada vez que intentaba acercarme con una cámara para documentarlo, parecía percibir mi intención y se retiraba discretamente, desapareciendo de mi vista como un fantasma. Lo más inquietante ocurrió una madrugada. Revisando el lobby desde la cámara de seguridad, noté que la recepción estaba vacía, sin movimiento alguno. Segundos después, sentí un escalofrío y, al mirar hacia la puerta principal, allí estaba él, de pie, mirando hacia mí con una calma casi perturbadora. Ningún sonido se escuchaba, ningún indicador de su aparición previa, simplemente estaba allí, como si hubiera surgido del aire. Con el tiempo, los otros empleados comenzaron a notar detalles extraños. Objetos que se movían en su habitación sin explicación, luces que se encendían y apagaban solas, y un frío intenso que parecía acompañarlo donde quiera que fuera. Consulté a compañeros más antiguos sobre el huésped y algunos recordaron historias sobre visitantes que cruzaban la realidad del hotel sin dejar registro alguno, relatos que hasta ese momento había considerado leyendas urbanas. Pero ahora lo vivía en carne propia. Durante una semana intenté documentar su presencia, grabar audio, tomar fotos, pero cada archivo solo mostraba la habitación vacía, los pasillos solitarios, como si yo hubiera imaginado todo. Sin embargo, los recuerdos de mis ojos eran nítidos, la forma en que se sentaba en la playa, la manera en que sostenía una copa de vino mientras miraba el mar, incluso el suave movimiento de sus dedos sobre la baranda del balcón. Todo estaba allí, tangible para mí, pero invisible para cualquier sistema de registro. Al final, decidí confrontarlo directamente en la terraza del hotel. Me acerqué con cautela y le pregunté quién era, de dónde venía y por qué parecía existir solo para mí. Él me miró, sonrió ligeramente, y pronunció palabras que todavía resuenan en mi memoria. Algunos lugares aceptan visitantes que no pertenecen del todo al mundo que ves en las pantallas. Tú puedes verme porque estás dispuesto a mirar más allá. Tras esa noche, no volví a verlo de manera directa.
Algunas veces sentía su presencia en los pasillos, una sombra que cruzaba por la periferia de mi visión. Y siempre que revisaba las cámaras, nada aparecía. El huésped que desaparecía de las grabaciones se convirtió en un recuerdo constante. Un recordatorio de que la realidad no siempre se muestra completa, que lo que percibimos con la tecnología puede ser limitado y que existen seres o presencias que transitan entre dimensiones, dejando solo rastros en la memoria de quienes tienen la capacidad de percibirlos. Desde entonces, cada turno en el hotel está impregnado de esa sensación, caminar entre pasillos llenos de luz y sombras, saber que alguien puede estar allí sin ser visto, y comprender que, en Cancún, junto al mar y los resorts llenos de turistas, todavía hay misterios que desafían la lógica y la percepción, invitándome a aceptar que la realidad no siempre es lo que parece y que, a veces, un huésped puede estar presente sin existir en ningún registro. Historia 6 del túnel que terminaba en mi propio sótano en Colorado. Un explorador urbano encuentra su casa desde abajo. Me llamo Andrés Herrera, soy fotógrafo y explorador urbano, acostumbrado a adentrarme en lugares abandonados, minas olvidadas y edificios clausurados en Colorado, buscando registrar historias que el tiempo parecía haber olvidado. Todo comenzó cuando escuché rumores sobre un sistema de túneles que atravesaba la ciudad, antiguos pasajes utilizados durante la época de la minería y que conectaban distintos edificios, almacenes y, según decían los más viejos, hasta casas particulares. Movido por la curiosidad y la adrenalina, decidí investigar por mi cuenta, con linterna en mano y mi cámara lista para documentar cualquier hallazgo. Encontré una entrada cubierta de maleza, con un arco de piedra semi-derruido que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Al principio, el túnel parecía ordinario, húmedo, con paredes cubiertas de moho y grafitis antiguos. Caminé durante horas, adentrándome más y más, siguiendo el eco de mis pasos, el goteo constante del agua y el olor a tierra húmeda que llenaba el aire. En un momento, sentí que el túnel se volvía más estrecho y sus curvas más inesperadas, como si alguien hubiera diseñado el camino de manera deliberada para perder a quien se atreviera a entrar. Fue entonces cuando escuché un sonido peculiar, el crujido de madera y un olor a hogar que no correspondía al túnel. Avancé con cautela. Al doblar una esquina, la luz de mi linterna iluminó algo que me hizo detener el aliento. Frente a mí, las paredes del túnel se transformaban, como si la estructura de la ciudad misma se incluyera en mi exploración, muebles, cuadros antiguos, el calor del hogar y, al fondo, las escaleras que conducían hacia arriba. Con un nudo en la garganta, comprendí que el túnel no era solo un pasadizo, era un laberinto que, de alguna manera, terminaba en mi propio sótano. Subí lentamente las escaleras, cada peldaño crujía bajo mi peso, y al abrir la puerta, me encontré dentro de mi casa, en el sótano que conocía perfectamente, pero con una sensación que desafiaba toda lógica. Nada había cambiado, pero todo se sentía diferente, el aire estaba más frío, el silencio más profundo, y una presencia intangible parecía observarme desde cada rincón. Intenté racionalizar lo ocurrido. Quizás había encontrado un túnel que conectaba con el sótano a través de la antigua construcción de la ciudad, tal vez un túnel olvidado por generaciones. Sin embargo, la sensación de que algo más habitaba ese espacio, algo que no pertenecía del todo al mundo físico, era innegable. Revisé cada rincón, cada caja y cada mueble, pero no había señales de nadie más. Sin embargo, pequeñas pistas comenzaron a aparecer, un polvo desplazado en el suelo, huellas húmedas que no correspondían a mis botas, susurros leves que se desvanecían cuando giraba la cabeza. Lo más inquietante, un frío que surgía desde el corazón del túnel y que parecía recorrer todo el sótano. Durante días, regresé al túnel y encontré pasajes que no recordaba haber recorrido, bifurcaciones que conducían a habitaciones decoradas como si alguien hubiera vivido allí recientemente. A veces, veía reflejos en el agua estancada, sombras que se movían en los rincones y escuchaba murmullos que imitaban mi nombre, llamándome hacia adentro. Intenté documentarlo todo con fotografía y vídeo, pero cada archivo parecía mostrar únicamente paredes de piedra húmedas y vacías, túneles abandonados sin señales de vida. Solo mi memoria captaba los detalles imposibles, muebles, la sensación de hogar, la familiaridad de mi propio sótano mezclada con lo extraño, con lo inexplicable. Finalmente, comprendí que había encontrado algo que no tenía explicación, un túnel que desafiaba la lógica, un espacio que conectaba mi vida cotidiana con un mundo oculto bajo la ciudad, donde la realidad podía cambiar de forma sutil pero aterradora. Desde entonces, cada vez que bajo al sótano de mi casa, siento que el túnel sigue allí, invisible para todos,
listo para revelarse en cualquier momento, recordándome que lo que creemos conocer sobre nuestro entorno puede ser solo una capa superficial y que, bajo nuestros pies, los secretos del tiempo y de la construcción humana aún pueden esconder mundos que nunca deberíamos haber descubierto. La curiosidad me enseñó una lección amarga. En Colorado, bajo el cemento y la madera de casas y calles antiguas, existe un entramado secreto que conecta el pasado con el presente, y que a veces, sin quererlo, podemos encontrarnos cara a cara con lo imposible, con la extensión de la realidad que habita silenciosa, esperando ser percibida por quien se atreve a mirar más allá de lo visible. Historia 7. La campana que sonaba sola en un faro de Galicia, su tañido se escucha en noches sin viento. Me llamo Marcos Herrera. Soy guardia costero y desde hace años trabajo en distintos faros a lo largo de la costa de Galicia. Lugares que combinan soledad, fuerza del mar y una sensación de aislamiento que pocos comprenden. Durante el invierno pasado, fui asignado al faro de Sansurso, una construcción antigua que se alza sobre un acantilado, rodeada de acantilados rocosos y olas que golpean sin descanso. La primera noche, el faro parecía tranquilo, con el único sonido del mar y el viento azotando la torre. Sin embargo, cerca de la medianoche, escuché un sonido que me heló la sangre, una campana sonando suavemente, con un ritmo constante, aunque no había viento que la moviera y el badajo parecía inerte. Salí al exterior, revisé cada polea, cuerda y mecanismo, todo estaba en perfecto estado, detenido, inmóvil. El sonido seguía, claro y resonante, atravesando la niebla y llegando hasta mis oídos con una nitidez imposible de ignorar. La campana parecía venir de la torre misma, pero al subir para inspeccionarla, no había nadie, ni rastro de intervención humana. Cada noche, alrededor de la misma hora, el fenómeno se repetía, la campana tañía sola, a veces intermitente, a veces prolongada, y cada sonido estaba acompañado de un frío intenso que parecía envolver la torre y penetrar la ropa, hasta calar los huesos. Intenté registrar el fenómeno con mi teléfono y con grabadoras, pero los archivos de audio solo captaban el viento y el silencio habitual. La campana no aparecía en ninguna grabación, aunque mis oídos la percibían con total claridad. El aislamiento del faro comenzó a afectarme, cada sonido me hacía mirar hacia la campana con expectativa y miedo, y el corazón se aceleraba mientras el eco del metal parecía comunicarse de manera silenciosa, transmitiendo una presencia invisible. Una noche, decidí no subir a la torre y quedarme en el faro, observando desde la base. El tañido comenzó como siempre, y pude notar que su vibración parecía moverse, como si buscara algo o a alguien. A veces, percibía sombras moviéndose entre las escaleras metálicas, aunque al encender la linterna, no había nada. Era como si la campana tuviera vida propia, un espíritu encerrado en metal que recordaba tiempos antiguos, quizá de antiguos fareros o marineros perdidos en la tormenta. En días posteriores, hablé con habitantes de la zona y me contaron historias que corroboraban mis experiencias. El faro había registrado desapariciones misteriosas de marineros, accidentes inexplicables y voces que algunos juraban escuchar durante la noche, siempre cercanas a la campana. Algunos aseguraban que era un aviso, otros que era la memoria del faro misma, un lamento atrapado en su estructura metálica. Cada vez que el sonido comenzaba, mi respiración se volvía pesada y una sensación de vigilancia me envolvía. Sentía que alguien me observaba desde la torre, desde las sombras o desde el propio acantilado. Y el mar parecía resonar con la misma frecuencia de la campana, amplificando su poder. Intenté ignorarlo, concentrarme en las tareas rutinarias del faro, pero la noche, la soledad y el sonido constante se volvían opresivos. A veces, la campana se detenía por segundos, generando un silencio absoluto, antes de retomar su tañido con un ritmo irregular, más intenso y profundo, como si el faro mismo respirara a través de ella. Comprendí que no podía huir de esa presencia. El faro y su campana se habían convertido en una entidad consciente, un guardián de secretos antiguos, capaz de manifestarse sin intervención humana y de alterar la percepción de quienes permanecíamos en su interior. Tras semanas viviendo esta experiencia, me di cuenta de que la campana no era un simple instrumento, sino un canal entre lo visible y lo invisible, un eco del pasado atrapado en metal y piedra, resonando para advertir, recordar o simplemente existir. Hoy, cuando cierro los ojos, aún escucho su tañido, aunque esté lejos de Galicia, y sé que en noches sin viento, en aquel faro sobre los acantilados, la campana sigue sonando sola, portando la memoria de quienes pasaron antes que yo, un recordatorio inquietante de que algunos lugares antiguos no están diseñados solo para los vivos, sino para las voces que se niegan a desaparecer.
Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias sobrenaturales. Dejar tu like para apoyar nuestro contenido y contar en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable. Historia 8 del perro que ladraba a algo invisible en Guadalajara. Cada madrugada mira y gruñe hacia la misma esquina. Me llamo Camila Torres, soy veterinaria y vivo en Guadalajara desde hace varios años. Siempre he tenido perros, y mi hogar ha sido testigo de la relación profunda entre ellos y las energías que los humanos a veces no percibimos. Hace unos meses adopté a un perro mestizo llamado Bruno, un animal aparentemente común, cariñoso y obediente durante el día, pero que empezó a comportarse de manera extraña por las noches. Cada madrugada, alrededor de las 3, Bruno se levantaba de su cama, erizaba el lomo y comenzaba a ladrar con insistencia hacia la misma esquina del salón, la que daba hacia la pared junto a la ventana. Al principio pensé que se trataba de algún insecto, sombra o ruido de la calle, pero incluso cuando cerraba las ventanas y apagaba todas las luces, su comportamiento no cambiaba. Sus ladridos eran fuertes, prolongados y cargados de una tensión que podía sentirse en el aire. No eran simples alertas, sino una especie de comunicación hacia algo que no podía ver. Intenté acercarme a la esquina con linterna, tocar las paredes y mover los muebles, pero no encontré nada fuera de lugar, ni indicios de presencia humana. Cada vez que me agachaba o me inclinaba para inspeccionar, Bruno gruñía aún más, mostrando los dientes y retrocediendo unos pasos, como si algo invisible reaccionara a mi presencia. Los días siguientes, su comportamiento se volvió más intenso. Empezó a caminar lentamente por toda la habitación antes de detenerse nuevamente en la misma esquina, con la cabeza baja, los ojos fijos y un temblor leve recorriendo su cuerpo. Podía sentir un frío extraño alrededor del área, un escalofrío que no provenía del clima, sino de algo que se encontraba allí, algo que el perro percibía y yo aún no. Intenté registrar los fenómenos con cámara, grabadora de audio y sensores de movimiento, pero cada archivo mostraba únicamente un salón vacío, con muebles en su lugar, y un perro que, según la tecnología, solo caminaba sin motivo aparente. Sin embargo, en la realidad, Bruno continuaba reaccionando con ferocidad hacia algo que no podía ser detectado. Durante las noches, los sonidos comenzaron a intensificarse, crujidos, susurros apagados y un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y humedad antigua, impregnaban el aire. Cada vez que Bruno ladraba, parecía que esos sonidos y olores se incrementaban, como si algo invisible se alimentara de su presencia o de mi miedo. Una noche, decidí quedarme despierta y observarlo detenidamente. Mientras él gruñía, noté un ligero movimiento en la esquina, un desplazamiento de sombras, apenas perceptible, pero suficiente para que el corazón me latiera con fuerza. Cada vez que parpadeaba, el movimiento desaparecía, como si se desvaneciera en el aire, pero los ladridos y gruñidos de Bruno continuaban, más insistentes que nunca. Sentí una mezcla de fascinación y terror, el perro veía algo que yo no podía, y sus reacciones me obligaban a aceptar que había presencias que escapan a nuestra percepción. Con el tiempo, comencé a notar que Bruno no solo reaccionaba a la esquina, sino que evitaba ciertas zonas de la casa durante el día, como si supiera que allí residía algo persistente. Incluso comenzó a llevarme de manera indirecta a lugares específicos, insistiendo en olfatear rincones, mostrar nerviosismo y proteger el espacio como si supiera que algo invisible se movía entre las paredes. Consulté con vecinos y amigos que también tenían animales, y algunos me contaron historias sobre casas con presencias antiguas, energías atrapadas y perros que alertaban sin motivo aparente. Nada parecía casual, la insistencia de Bruno, el frío inexplicable, los sonidos y las sombras conformaban un patrón que se repetía cada noche, sin excepción. Una madrugada, mientras él ladraba y gruñía, sentí una presión en el pecho, como si algo me observara desde la esquina hacia la que él apuntaba. Una voz, apenas un susurro, parecía recorrer la habitación, mezclándose con los ladridos y el temblor de Bruno. Comprendí que no estábamos solos, había algo allí, algo que existía en la misma realidad que nosotros pero de manera intangible, una presencia que se mantenía invisible y activa, percibida solo por quienes, como mi perro, podían sentirla. Desde entonces, cada noche preparo la casa, dejo la luz tenue y me siento junto a Bruno, observando esa esquina donde lo imposible parece residir. Sé que jamás podré entender completamente lo que ocurre, pero también he aprendido que la percepción de los animales puede abrir puertas a realidades que los humanos solemos ignorar, y que en Guadalajara,
entre paredes silenciosas y sombras nocturnas, un perro puede ser el guardián de secretos que permanecen invisibles para quienes no saben mirar más allá de lo evidente. Historia 9 del pasillo helado en un hospital cerrado en Detroit. El frío viene de una puerta sellada. Me llamo Ricardo Morales, soy periodista especializado en lugares abandonados y exploraciones urbanas. Durante años he recorrido hospitales, escuelas y fábricas clausuradas, buscando historias de lo que quedó atrás, de los ecos de vidas que ya no existen. Hace unos meses, recibí información sobre un hospital antiguo en Detroit, cerrado desde hace décadas, conocido como St. Mary's. La leyenda urbana hablaba de pasillos helados, gritos que se escuchaban en la noche y personal que juraba sentir presencias invisibles mientras realizaban tareas de mantenimiento. Decidí visitar el lugar a escondidas, llevando mi cámara, linterna y equipo de grabación, con la intención de documentar cualquier fenómeno. La entrada estaba bloqueada con cadenas y candados, pero logré encontrar una puerta lateral, semidestruida, que me permitió acceder sin dificultad. El aire dentro era pesado, húmedo y cargado de un olor a hospital antiguo, desinfectante rancio, moho y un rastro indefinido que parecía mezcla de metal oxidado y polvo acumulado durante décadas. Caminé por los pasillos principales y noté que la temperatura descendía abruptamente en ciertas áreas, un frío que no correspondía a las condiciones exteriores ni a la estructura del edificio. Llegué a un pasillo largo, recto, con paredes desconchadas y luces rotas colgando de los techos, y ahí lo sentí, un frío intenso, profundo, que parecía emanar de una puerta sellada al final del corredor. La puerta estaba cubierta de tablas y candados oxidados, como si se hubiera intentado aislarla por completo, y del otro lado parecía venir una vibración helada que recorría mis huesos. Avancé con cautela, cada paso hacía crujir los pisos de madera y metal, y con cada crujido el frío se intensificaba, como si el pasillo respondiera a mi presencia. Intenté abrir la puerta, pero era imposible, estaba completamente sellada, impenetrable, y sin embargo, podía sentir algo detrás, algo que respiraba lentamente y emitía un aura de tensión y espera. Mientras permanecía allí, escuché ruidos leves, susurros apagados, un llanto distante, pasos que se detenían y luego desaparecían. Cada sonido parecía amplificado por la resonancia del pasillo, mezclándose con el viento que penetraba por las ventanas rotas y con el temblor de mis propios nervios. Intenté grabar el audio, pero al reproducirlo, solo se escuchaba mi respiración y el crujido de mis pasos. El frío permanecía, implacable, como si el pasillo mismo fuera una extensión de algo atrapado detrás de esa puerta sellada. Con cada minuto que pasaba, la sensación de vigilancia aumentaba. Sentía ojos invisibles observándome desde la oscuridad, presencias que no se atrevían a mostrarse, pero que se movían entre las sombras, esperando. Noté que mis manos comenzaban a entumecerse, los labios se secaban y la respiración se hacía más pesada. Intenté alejarme, pero el pasillo parecía alargarse más allá de lo posible, y cada paso atrás intensificaba el frío y los susurros. En un momento, la temperatura descendió aún más, y creí escuchar un grito ahogado, un lamento mezclado con golpes que provenían de la puerta sellada. Fue entonces cuando comprendí que ese pasillo no era solo un corredor físico, sino un umbral entre la realidad conocida y algo retenido, algo que había sido encerrado y que no había sido liberado. Durante horas permanecí allí, registrando con mis ojos lo imposible, sombras que se desplazaban, cambios súbitos de luz que iluminaban brevemente la puerta y luego la sumían en la oscuridad total, y un frío que parecía tener voluntad propia. Finalmente, decidí retirarme antes de que el lugar me consumiera. Al salir, el aire exterior parecía cálido y cotidiano, pero la sensación de lo que había presenciado permaneció. Desde entonces, cada vez que pienso en St. Mary's, siento la presencia de ese pasillo helado, el eco de lo que se encuentra detrás de la puerta sellada y el recordatorio de que ciertos lugares, aunque abandonados y olvidados, continúan reteniendo energías que desafían toda lógica y percepción humana. El pasillo sigue allí, invisible para quienes no se atreven a explorar, y el frío que emana de la puerta sellada sigue siendo un susurro constante de lo que alguna vez habitó, y tal vez aún habita, entre sus muros silenciosos. Historia 10. La figura que se reflejaba en el agua de la fuente en Segovia siempre está ahí, aunque la plaza esté vacía. Me llamo Isabel Fernández, soy fotógrafa y guía turística, y he pasado años recorriendo las calles y plazas de Segovia, capturando la historia de sus edificios, sus calles empedradas y sus fuentes centenarias. Durante una de mis caminatas nocturnas, mientras exploraba la Plaza Mayor, noté algo que me hizo detenerme.
frente a la fuente central, donde el agua siempre corría silenciosa, apareció un reflejo que no correspondía a ninguna figura presente, una silueta humana, indefinida, oscura, que permanecía inmóvil y observadora. Al principio pensé que se trataba de un efecto de la luz de los faroles o de algún transeúnte que había pasado fugazmente. Pero la plaza estaba vacía, no había nadie alrededor, ni sombra alguna que proyectara esa figura. Me acerqué lentamente, intentando discernir su forma, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El reflejo no imitaba mi postura ni la de ningún objeto cercano, era independiente, sólido en apariencia, pero intangible. Cada noche, durante varias semanas, regresé a la plaza a la misma hora, y la figura siempre estaba allí, reflejada en el agua, exactamente en la misma posición, indiferente al viento, a la lluvia o al movimiento del agua. Intenté fotografiarla y grabarla en vídeo, pero al revisar las imágenes, la fuente aparecía normal, sin ningún reflejo extraño, solo yo podía verla con mis propios ojos. La experiencia comenzó a afectarme. Durante el día, sentía que la presencia continuaba en mi mente, imágenes de la silueta flotando en la fuente, sus movimientos imperceptibles, y la sensación de que me observaba incluso cuando estaba lejos de la plaza. Consulté con historiadores y vecinos antiguos, y algunos me contaron leyendas sobre la fuente. Se decía que durante siglos, antes de su restauración, personas habían desaparecido cerca de ella, que el agua tenía un reflejo capaz de mostrar lo que no estaba presente y que algunos curiosos afirmaban haber visto figuras que no pertenecían a este mundo. Una noche de lluvia intensa, mientras me refugiaba bajo un pórtico cercano, la figura apareció nuevamente. Esta vez, parecía más definida, con contornos que sugerían un cuerpo humano, inclinado hacia la superficie del agua, como si se inclinara para mirarme directamente. El aire estaba pesado, cargado de humedad y un frío inesperado, y el sonido del agua cayendo parecía amplificar su presencia. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, sintiendo que algo más que un reflejo me observaba, un fragmento del pasado, un espíritu atrapado en la fuente, que repetía su vigilia noche tras noche. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles, el agua parecía reflejarla con mayor intensidad cuando yo estaba sola, y su silueta se movía de manera sutil, siguiendo mis pasos incluso cuando caminaba por otros puntos de la plaza. Intenté hablar con ella en voz baja, preguntando quién era, qué quería o por qué estaba atrapada en ese reflejo, pero nunca recibí respuesta, solo la sensación de ser observada, la presión de sus ojos invisibles y la certeza de que no estaba allí para interactuar conmigo, sino para recordarme algo que mi mente no alcanzaba a comprender. Finalmente, entendí que la figura no buscaba mi atención, sino que existía en un limbo paralelo, una presencia antigua que habitaba la plaza mucho antes de que yo naciera, que resistía el paso del tiempo y que se mantenía en la superficie de la fuente como un recordatorio de que ciertos lugares guardan memorias que los vivos no pueden borrar. Cada vez que regreso a la Plaza Mayor, camino con respeto, consciente de que la silueta sigue ahí, reflejada en el agua, observando, inmóvil pero viva en su quietud, enseñándome que la historia y lo sobrenatural a veces se entrelazan de manera invisible, y que en Segovia, entre piedras y fuentes centenarias, hay secretos que no se pueden capturar con cámaras, solo percibir con los sentidos y con la memoria del corazón. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para más historias sobrenaturales, dejar tu like para apoyar nuestro contenido y contar en los comentarios cuál de estas historias te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir explorando lo inexplicable.